Pero bueno, hola Neymar Hernández, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Hola Daniel, ¿cómo estás? Qué Bueno, gusto estar acá nuevamente. mira, si lo hubiésemos ensayado, no hubiese salido tan puntual. Soy en este momento en el que estamos grabando esta emisión, para que la gente esté clara de lo que está viendo. Hoy es sábado 18 de mayo y son en Venezuela las 12 del mediodía y en Alemania las 6 de la tarde. Tenemos 6 horas de diferencia y Neomar Hernández y yo hemos decidido empezar a hacer esta serie nueva de programas de fin de semana que se llama Fin de Político. Y se llama Fin de Político porque es el fin de semana y es político, porque la gente se queja, Neomar, de que pasan los días, de que uno pasa toda la semana como que el país los acontecimientos políticos fuesen de lunes a viernes, y entonces el lunes van a Sí, empezar donde terminó el viernes, y parece que la cosa no es necesariamente así, ¿no? por aquí me llegó un café, una máquina me trajo café, Ah, mira. no, pues una maravilla, ¿no? Yo tengo agüita, tengo aquí mi botellita de agua. Mira, es importante algo. Ah, porque claro, que si tú tomas café a esta hora, el problema es que si tú tomas café a esta hora no duermes, Daniel. No, bueno, es que ya yo tomé café suficiente para aguantar la pela, porque yo tampoco es que aquí, yo trabajo en horario venezolano, es lamentable, ¿no? En realidad, Es todos los así. programas los haces en el horario o Miami o Caracas. Es verdad, horario del otro uso horario, pero no importa, porque eso me da una ventaja por encima del acontecer, que es Mira, interesante. mira, mira, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, este programa arranca en Oslo, y entonces se pueden decir muchas cosas con Os la lo palabra. dijimos, os lo dijimos, os lo dijimos. Os lo dijimos, os lo dije, pero yo prefiero que seamos religiosos y hagamos un acto de contrición por ser este nuestro primer programa, y se lo encomendemos a Dios nuestro Señor y digamos que Dios os lo pague. Así, Que Dios os lo pague, que ¿no? Dios os Esta lo pague. semana, mire, Es este primer esta semana episodio. se Cuéntame, conoció, ¿qué, Daniel, qué, qué te impactó a ti esta semana? O sea, esta semana políticamente, ¿qué te dejó? no, la noticia de la semana es que se dan a conocer las reuniones de Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez. Ay, ya va, que aquí tengo un problemita. ¿Qué problemita Se tiene? cortó la grabación. Bueno, yo sigo Bueno, tú vas a grabando. tener la grabación allí, así que Yo tengo la grabación completa, yo tú sigo sigues grabando. grabando. No, pero Voy usted a, empiece a grabar, y cuando empiece a vamos grabar a. arranque de nuevo como si nada. Porque No, estamos... no, ya grabas tú y bueno, ya verás cómo me hace llegar eso. Mira, el tema, Pero el sigue tema es el grabando tú, siguiente. pon tú a grabar también para que tengas ese respaldo. Vamos a Lo ver, porque importante con estos software, nosotros estamos, esto, esto esto es parece, mira, experimental. claro, estos software que estamos usando nosotros parecen los software que usa el CNE con TVSI para contar los votos, una cosa así, una cosa súper loca. Pero No, bueno, funcionan de esta repente semana, sí, de repente no, pero bueno. sí, sí, esta semana se conoce que en Noruega entonces se llevan a cabo las reuniones donde está Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez y Fernando Martínez Moto y Gerardo Blay, ¿no? Y entonces cuando sale la información, primero la niegan, ¿no? Primero dicen, no, no hay ningún diálogo, no hay ninguna negociación, no hay ningún acuerdo oscuro allí, no hay nada de eso, quédese todo el mundo tranquilo. Luego se afirma que sí hay unas reuniones y de hecho la prensa noruega, la prensa en Oslo, termina diciendo que ya era la segunda, al menos, reunión que se hacía allá en Noruega y que además estas reuniones de Noruega tenían antecedentes con reuniones en la isla de Cuba. O sea que a la Imagínate tú. Entonces, negociación bueno, se fue, a la negociación se fue a Oslo vía La Habana. así es. Entonces, ¿qué ocurrió? El tema es que, Daniel, cuando la gente le dicen aquí, y ese es el problema que pasa con mucha de la gente que nos ve siempre y dice, bueno, ¿qué ocurre con las negociaciones que me desaniman, etcétera, etcétera? El tema es que, claro, ¿cómo tú vas a estar animado? Yo lo decía en una cápsula que compartí en el canal de YouTube en estos días, de cómo tú vas a estar animado con una negociación cuando las negociaciones que se han hecho, no desde ahorita, sino del año 2004 en Venezuela, que involucran a sectores de, en aquel momento, la Coordinadora Democrática, luego la Mesa de Unidad Democrática, luego el Frente Amplio y ahora, bueno, lo que quede del Frente Amplio, desde el año 2004 al menos, nunca ha sacado, pero es que tú puedes hacer un cuadrito de Excel de ganancias y pérdidas, y en el cuadro de haberes o de ganancias,
tú nunca has sacado desde el año 2004, desde el año 2003, mejor dicho, 2002, 2003, cuando vino César Gaviria, cuando vino Jimmy Carter, cuando vino el Centro Carter, etcétera, que vino la OEA, la representación de la OEA, la oposición nunca ha sacado nada de las conversaciones con el gobierno. Bueno, depende, porque fíjate, yo que seguí de cerca, porque yo me reincorporé a la actividad política en el año 2003, en pleno proceso, y en el año 2003, que es cuando se instala la famosa mesa, que no se llamaba de negociación, esa mesa se llamaba Mesa de Diálogo y Acuerdos, con la asesoría de César Gaviria y del Centro Carter. Allí se llegó a un arreglo que en apariencia fue beneficioso para la oposición, pero fue mal gestionado. ¿Por qué? Claro, porque lo que ¿Cuál se fue buscaba, claro, el beneficio que se buscaba, lo que se buscaba finalmente, dentro de toda la cuestión, era que buscar adelantar un proceso electoral para la salida de Hugo Chávez del poder, luego del fracaso de la acción de calle y de la acción militar del 11 de abril del 2002. En efecto, eso se logró, y se logró convocar, o que se entendiera que la convocatoria del referendo revocatorio no era el fin del mundo para el chavismo ni para la oposición, y que podía llegarse a un entendimiento. ¿Cuál es el problema? El problema es que la negociación fue buena, el resultado propuesto también, pero otra vez se pasó por alto que estamos hablando de una fuerza delictiva, de unos tipos que te van a robar la entrada, si no te roban la entrada, te roban la salida, y se permitió montar un sistema electoral fraudulento desde principio a fin, avalado por esa oposición electoralista que hoy nos damos cuenta de qué tan comprada estaba. Y se pusieron a decirle a la gente que no se preocuparan por el sistema electoral porque estábamos blindados. Eso lo hizo Enrique Mendoza, que es un delincuente electoral de larga data. Y eso lo puedo contar yo con pelos y señales porque le conozco las trazas a ese delincuente, ese malandro. Con personajes como Vicente Bello, como Félix Arroyo, de Acción Democrática, como Luis Emilio Rondón, el padre, porque el hijo vino después, pero el padre también estaba. Todos esos delincuentes del grupo La Colina, en la cabronería de Teodoro Pekov, todas esas cosas ocurrieron y pasaron por alto lo fundamental. El asunto no era ir al referendo revocatorio, el asunto era ir al referendo revocatorio con un sistema transparente, con igualdad de condiciones, y eso fue lo que no se logró. Bueno, y de esos pueblos vienen estos lodos. Sí, fíjate, ¿qué ocurre? En Venezuela, desde hace muchos años, la gente ya no cree en el voto y la gente ha desconfiado muchísimo del sistema electoral. Y esa desconfianza tiene un punto como de coronación cuando Smartmatic y el señor Mojica de Smartmatic dice que en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue una cosa que nadie participó, que nadie fue a votar, porque, o sea, bastaban el par de ojos que uno tiene para ver que no ocurría nada en ninguna parte de Venezuela, se infló al menos por 1 millón de votos la votación final, ¿no? que tuvo el chavismo para elegir sus supuestos representantes, con una votación además que si por unos sectores, que si tú eras de los profesionales, que si tú eras de las amas de casa, que si eras de los obreros, los carpinteros, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa fue como la constatación de que el sistema es tramposo. Pero ¿cuándo arrancó esto? Y la gente le ha perdido de vista esto, Daniel. Eso arrancó en el año 2004 con el referendo revocatorio con Chávez, porque antes de eso nadie ponía en duda el sistema electoral venezolano. Cuando ocurrió esa elección, en la que Chávez, yo no recuerdo, no tengo el número a mano, pero yo creo que fueron 2 o 3 millones de votos que sacó a favor. En aquel momento con Jorge Rodríguez, rector del CNE, eso que no lo pierda de vista nadie. Y de allí, de ese buen servicio que prestó Jorge Rodríguez a la causa del chavismo y a Chávez personalmente, luego es nombrado vicepresidente de la República, creo que en el año 2005-2006, y luego, bueno, pasa a ser candidato a alcalde Libertador y reelecto, y bueno, ya hacer una de las piezas fundamentales del ala civil y que luego es el ala madurista del chavismo, ¿no? ¿Tiene sentido sentarse a negociar con Jorge Rodríguez hoy para buscar otra salida electoral conociendo sus antecedentes? Para que el tipo es un tracalero, ese es el problema. Malandro, el tipo es un tracalero y es un malandro. Y aparte de eso, yo tengo otra gran preocupación dentro de todo esto. Sí. Es que yo no, por supuesto, un tracalero y es un malandro, pero es de un ala
de una ala perfectamente identificable del chavismo, ¿ok? Del chavismo originario real, ¿ah? Porque el chavismo originario tiene un sector militar, que es el 4F, y tiene un sector pre-4F y en los alrededores, que fueron los que se prestaron desde el ala civil y desde las universidades y desde ciertas organizaciones a la conjura. Y él fue parte de esa vaina. Y eso se sabe, y eso él fue presidente de la FCU, él formó parte de los comandos de campaña que llevaron al mundo chilinos a la rectoría y a Luis Fuenmayor Toro a la rectoría de la UCB. O sea, estamos hablando de gente que estuvo dentro de todo ese sistema castrista de infiltración para tenderle la cama a lo que luego sería el chavismo. Pero lo importante además es lo otro. ¿Tiene Jorge Rodríguez la fuerza para torcerle el brazo a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino? Él es representante de alguien. De Maduro, creo yo. ¿Tú crees que es ahora, de Maduro? Sí, son del sí, mismo los partido, hermanos ¿no? Rodríguez. Son del mismo partido. Creo que son las cabezas más, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez son las cabezas más visibles de la representación de lo que puede ser Maduro frente a las facciones del chavismo. Que no sé cuántas son, porque aquí la gente especula mucho, porque por ejemplo, hablan de chavismo militar y tú no sabes si los intereses de Padrino son los mismos que los de Diosdado Cabello. Yo a priori diría que no, que Padrino tiene autonomía porque Padrino maneja tropas, y Diosdado Cabello no sé qué tanto ascendente sobre tropas pueda tener. Pero tú has dado en el clavo, en el tema de, más allá de si él representa o no representa a Maduro, el problema fundamental de por qué no se produce la sustitución de gobierno en Venezuela, la sustitución del gobernante, más que de cambiar el sistema, la sustitución de la élite, es porque la élite chavista, y con élite no digo que sean buenos ni que sean muy pros ni nada, sino que son las cabezas, pues las cabezas del chavismo son muchas familias, y esto lo he usado muchas veces, la retórica. ¿Qué familia identificas tú? Mira, la familia de Diosdado Cabello, pero sobre todo por el interés de Diosdado Cabello, que es una familia que siempre... Vamos a empezar por el principio. Yo creo que se puede hacer una primera distinción. Hay dos grandes familias. La familia militar y la familia civil. Ajá. Luego, dentro de la familia militar hay una familia 4F y una familia que no es 4F, ¿no? Del sector civil hay una familia que podría decirse chavista originaria, en el sentido estricto de venir de la vieja izquierda, de la construcción de ese fenómeno castrista que derivó en la opción chavista como fachada. Está ese sector civil asociado al 4F, que se montaron en el 4F, inclusive posterior, ¿eh? Porque hay gente que se montó después. Y está además una ala civil que es, podría decirse, post-chavista. Es decir, que aparece en el escenario, bien sea por razones económicas, políticas, o lo que sea, pero posterior al arranque del chavismo. Y de ahí tú puedes agarrarte, por ejemplo, a, qué sé yo, a un personaje como podría serlo Pérez Abad, ¿okay? Que es un personaje que post-chavismo, o sea, se asimila, hasta llegar a un personaje triste y lamentable como Winston Vallerilla, que también es post-chavista. Yo no creo. Eso es lo que llaman dentro de los partidos políticos los grupos oportunistas, pues, un oportunista. Exacto. Son oportunistas. En el buen sentido. Están allí. Sí, claro, o sea, no estoy descalificando, porque el que hace un oportunista detecta una oportunidad y se aprovecha de una circunstancia, pues, y se inserta. Y entonces se inserta en eso y la aprovecha. Eso es lo que está haciendo. Mal o bien, en este caso mal, a nuestro criterio, a nuestro juicio. Pero, ¿qué pasa, Daniel? La conclusión del tema con las familias del chavismo, para no especular más sobre quién pertenece a cuál familia, es que no ha llegado un actor que comprometa al conjunto de las familias, ni siquiera el conjunto, porque va a ser muy difícil que tú logres en una negociación que todos se monten en el barco, pero por lo menos a la mitad más uno, o a la mayoría de esas facciones, de las que en realidad importan, porque ¿cuál es la que en realidad importa? Según mi criterio, fundamentalmente la militar, que es el actor de primacía en Venezuela. Entonces, no ha llegado nuevamente, cuando llega esta noticia del diálogo, creo que no ha llegado alguien que comprometa en una negociación una posición que le dé ventaja a la familia militar que gobierna, que yo tendería a pensar que si esa familia militar
la gobierna a su vez Vladimir Padrino, bueno, él no se ve representado en eso. Entonces, y de hecho, por eso es que hay muchas hipótesis y por eso es que se dice que fracasa el 30 de abril, porque Padrino no se ve en el día después, no se ve reflejado, no se ve suficientemente considerado dentro de lo que era el gobierno de transición, y no nos pongamos a especular aquí. Sí, pero no pongamos a especular si era una junta, si era un gobierno de una persona, no sabemos. No sabemos, o seguramente no era ninguna de las dos cosas, porque de repente era simplemente hacerse a un lado, dejar que Guaidó y los suyos hicieran y quedarse ellos enclaustrados en sus cuarteles, en su posición militar. A ver qué pasaba, a ver qué pasaba. Pero hay algo importante aquí. Mira, bien dice ese viejo adagio de la comunicación y del periodismo. En tiempos de guerra la primera víctima es la verdad. Y yo soy muy reacio a creerme todas las posiciones públicas de involucrados en el asunto. Y creo que puedo decir esto sin ningún problema. A lo que yo menos les creo es a los voceros de los Estados Unidos en este momento. No con esto estoy queriendo decir que hay que descalificarlo, no, porque es que si algo quedó al descubierto en el 30 de abril por confesión de ellos es que eso fue un fracaso de ellos. Y ellos intentan explicar su fracaso diciendo que estos y estos fulanos los traicionaron. Pero sí, ¿cuál puede ser la versión real? ¿De verdad hubo una traición? ¿O de verdad lo que hubo fue un engaño? ¿O simple y llanamente quien dejó de cumplir los acuerdos no es quien nosotros pensamos? Porque si se da la acusación, fíjate que la acusación de los Estados Unidos... ¿Quién crees tú que no cumplió ese día? Yo creo que no se trata de que alguien no haya cumplido, yo creo que es que los que se comprometieron no tenían cómo cumplir, ¿no? Y entonces quizás hay quien podría quedar al desnudo, es Vladimir Padrino, porque yo no sé si Vladimir Padrino es el hombre que en este momento en Venezuela tiene el poder de levantar el teléfono o de mandar un radiograma a todas las unidades, es decir, esto es lo que se va a hacer y que eso se cumpla. ¿Eso lo puede hacer Vladimir Padrino o eso lo hace Diosdado Cabello? No sé. Yo veo más a Padrino. Yo veo más a Padrino. No, entonces, ¿dónde quedaba Diosdado todo esto? En su programa venezolano de televisión. O sea, el poder de Diosdado Cabello es nulo. No existe. Bueno, en días recientes hay una teoría de que el que ha capitaneado toda la represión es Diosdado Cabello. Yo no creo. Yo más bien creo que Diosdado no está en ninguna, o sea, no sale favorecido en ninguno de los escenarios, que fundamentalmente son dos, los escenarios después de que pase todo esto. Esto es muy Luis Vicente León, pero es así. Un escenario donde hay una negociación, y Maduro sale... Tenía que meter con Luis Vicente, porque eres así. No, sino que Luis Vicente, tenemos dos escenarios, ganamos o perdemos. Bueno, es más o menos así, o sea, desde el punto de vista lógico, tú ves, hay una negociación, Maduro sale del poder, o hay un acto de fuerza, Maduro sale del poder, y en uno termina peor que el otro, Maduro, pero es Maduro, Diosdado Cabello termina mal en los dos, y hay un segundo escenario, ese es un escenario con dos subescenarios, hay un segundo escenario donde Nicolás Maduro sigue en el poder, no pasa nada, y Diosdado sigue en el papel que tiene, que es un papel disminuido. Diosdado Cabello no tiene comando sobre, creo yo, o sea, frente a lo que es el chavismo gobernante, es Maduro, y son los militares fundamentalmente. Pero fíjate que yo creo que Diosdado no tiene nada por algo que te voy a comentar. Bueno, no es que no tiene nada, porque fichas tiene muchas, ¿no? Dentro del gobierno siempre ha tenido. Pero fíjate que, por eso que yo creo que lo del 30 no es un bluff, o sea, no fue, quizá las cosas no salieron, obviamente no salieron, quizá como se planificaron, pero ¿qué ha pasado con el SEBIN, Daniel? El SEBIN tiene una cosa interesante en los últimos días. Tú recuerdas, o sea, si podemos recordar algo del 30, tenemos algo que es claro, es que Leopoldo López salió. Tú has tenido muchas críticas con lo de Leopoldo López, pero Leopoldo López salió. Leopoldo López era custodiado por el SEBIN. Entonces, Leopoldo López se va de la captura de tal, se va a la embajada de España. El custodio era el director general del SEBIN, que luego lo destituyen, a ese sí lo destituyen, o sea, ese sí se nota que estaba en algo. Ese no sospechamos, ese tenemos certeza. Con todo lo malo que es, con todo lo torturador que es, eso todos lo sabemos. Luego, en días recientes ocurre que Iván Simonovic también logra evadirse de sus captores. De hecho, Iván Simonovic entiendo que está en el exilio. Bueno, muy bien. Parece que está aquí en Alemania, lo voy a buscar. Parece. Bueno, muy bien. Entonces, el custodio de Iván Simonovic también era el SEBIN. Pero en medio de estas dos cosas ocurre algo interesante. Uno,
lo de Manuel Christopher Figuera, que se va al exilio, entonces sigue con unas cartas, porque él es chavista, sigue siendo chavista y declara que su chavismo es tan chavista que él repudia a Nicolás Maduro. Y número dos, que al segundo de Christopher Figuera lo encuentran en un hotelucho de esto, un matadero, como se llaman aquí los venezolanos, de la subida de la Panamericana para los altos mirandinos, lo encuentran con una pistola en un cuarto, suicidado. Está suicidado el tipo, está tirado en una cama y bueno, se dice, el tipo se suicidó. Cuando esto se conoce, sale Christopher Figuera y dice, a este tipo lo mandaron a matar. El tipo era de alguna, es un mayor, a mí se me da su nombre ahorita, pero es un mayor, el mayor Hernández algo, no me acuerdo su segundo apellido. Cuando uno ve esto, uno lo que puede pensar, Daniel, es que al menos en el SEBIN algo está pasando. Y quienes conocen el tema venezolano y del sistema político chavista sabrán que el SEBIN es fundamentalmente la fuerza represiva que se emplea contra fundamentalmente los políticos y contra los dirigentes políticos. Entonces, yo no creo que lo del 30 haya sido solo un bluff, solo un mal cálculo de Estados Unidos, que ha tenido muchos malos cálculos en la historia, ¿no? Y siempre ha pasado que los Estados Unidos pueda terminar empantanado cuando se meten un tipo de cosas de estas. Pero hay algo extraño, ¿no? Hay en el SEBIN creo que hay cosas que merecen ser evaluadas y que no son tan sencillas de despachar, como que bueno, como que el tipo es chavista, Manuel Christopher Figuera, y está montando un show y tal. Algo hay, yo creo que fundamentalmente el problema ahorita es de gobernabilidad para Maduro. O sea, Maduro tiene que tener a gente frente a lo que es el inmenso aparato del Estado, que fundamentalmente está destinado ahorita, y esto es muy importante que lo tengan en claro, no en hacer actos de gobierno, no en hacer políticas públicas, sino en sobrevivir en el poder. Y sobrevivir en el poder no es gobernar para ellos en términos de dar vivienda, dar salud pública, dar educación pública, crear políticas públicas, nada de eso, sino es agudizar el aparato represivo. Ese aparato represivo está en crisis, creo yo, Daniel. Mira. Creo que ese aparato represivo está comprometido. Y ahí es donde hay una clave importante, ¿no? Porque al final los que van a terminar decidiendo qué pasa con el gobierno son los que capitanean el aparato represivo, que son las FARC, por un lado, con Padrino López a la cabeza, en teoría, al menos teóricamente, como el ministro de la Defensa, los cuerpos policiales de la Policía Política del Estado, que es el SEBIN, DGCIN, la FAES, dentro de la Policía Nacional Bolivariana, y es una cosa que te remite a un Estado policial militar, pues. Entonces, quienes gobiernan el aparato policial militar tienen en las manos el destino del gobierno de usurpación de Maduro. Ellos son los que deciden si se queda o se va. Ellos tienen que verse involucrados en una negociación, te llegaría a decir yo. Si ellos se sienten suficientemente favorecidos en una negociación, y probablemente lo que van a buscar en una negociación es, uno, permanecer en sus cargos, o dos, que no les pasen factura jurídica y legal por todos los desafueros que han cometido, bueno, podrá echar adelante la negociación. Pero yo creo, para despachar el tema de la negociación también, y disculpa la cadena, pero te estoy devolviendo un poco el favor. Adelante. Mira, creo que con el tema de la negociación va a ser imposible que de ahí salga, y de hecho grabé mi cápsula sobre el análisis de la negociación, porque yo creo que va a ser muy difícil que comprometan a los factores de oposición en la negociación, porque para que la oposición se engolosine, como decimos en criollo, para que se encaramele con el tema de la negociación, le van a tener que dar unas condiciones electorales que no están ni por asomo previstas que le den a la oposición. Yo creo que va a ser muy difícil que comprometan no a Martínez Mótola o a Blay, a Guaidó, en una negociación donde se supone que tú has planteado incluso una ruta que dirían tipos muy moderados o muy colaboracionistas, como se le dice acá, como Ochoa Antich, como este grupo, que son maximalistas. Esto de que se hace la usurpación primero y después que vengan las elecciones. O sea, no le van a dar la bandejita de plata a Guaidó, por ende yo creo que esas negociaciones se van a quedar en el congelador y este conflicto va a seguir por otras vías que no conocemos. Mira, a mí me gustaría recordarle a la gente que esto que están viendo se llama Fin de Político y que es una especie de programa especial que haremos todos los fines de semana para que ustedes puedan, en efecto, junto a nosotros, revisar cómo ha ido la política de lunes a viernes y cómo se avisora que comience el lunes. Lo podrán ver los suscriptores a mi cuenta de Patreon, patreon.com/delaraf, en exclusiva el sábado, y el domingo podrán verlo cualquiera en el canal de YouTube de Neomar Hernández. Además de eso, va a haber una parte exclusiva que se llama La ñapa. En La ñapa vamos a hablar de un tema específico durante menos tiempo y va a ser exclusivamente
para nuestros suscriptores en Patreon, patreon.com/delaraf. ¿De qué vamos a hablar en la ñapa de hoy? Se lo digo una vez, para los que no estén suscritos a Patreon, vayan, para que se calen esa ñapa y vean lo particular allí. En la ñapa de hoy vamos a hablar de los antecedentes del asesinato de este asistente del exdirector del SEBIN, porque hay unos casos que se manejaron de la misma manera. De eso vamos a hablar en la ñapa. Así que si no estás suscrito a Patreon y estás viendo en señal abierta en el canal de Neomar Hernández esta transmisión, te invito a que te suscribas a mi Patreon y veas en la ñapa los antecedentes de estos asesinatos. Pero fíjate que salimos del tema de la cuestión del SEBIN y lo que tú dices como una ruptura del aparato represivo. Entonces hay dos cosas allí para ir entrando ya a cómo se llega a Oslo, ¿no? Dios os lo pague. El SEBIN, sí. El SEBIN dirigido por un militar, sí. Pero ¿qué pasó con el DGCIN? El DGCIN está metido en esto. Porque si algo se dice del DGCIN, que no es la DIN, porque en Venezuela lo que se tenía era la DIN, y quien dirigía la DIN, el último director de la DIN, fue el Pollo Carvajal, que hoy está en trámite de extradición desde España para los Estados Unidos. Ha dicho el señor, y se conocía desde hace tiempo, de que Hugo Chávez siempre fue reacio a entregar el control de la DIN a la asesoría cubana, y que por esa razón es que Hugo Carvajal permaneció tanto tiempo allí, porque era hombre de confianza de Hugo Chávez, porque Hugo Chávez no estuvo del todo de acuerdo en perder él en lo personal. No es porque él fuese anticubano, que no lo era, sino porque no era algo que él no le quisiera dar a los cubanos, sino que él considera que eso era de él, porque como Chávez era militar y todo militar venezolano es chismoso y le encanta saber que andan los suyos, pues él no iba a entregar a la DIN así como así. Entonces es cuando muere Chávez que sacan al Pollo Carvajal de la DIN, y es cuando se da la transformación y se convierte en la DIN, que era la Dirección de Inteligencia Militar, dependiente del ministro de la Defensa, se convierte en Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y la contrainteligencia es la especialidad de los cubanos. En eso ellos han pasado décadas aceitando la cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que se alzó el SEBIN y no se alzó el DGCIN. Y era un alzamiento militar. ¿Qué pasó ahí? Está como raro. Pero tú sabes algo del DGCIN, que yo no sé. El DGCIN no ha sonado nada de esto. Yo lo que sé es precisamente eso, que no ha sonado. Pero hay otro asunto, que entonces tú lo podemos amarrar a lo que termina ocurriendo finalmente. Mira, ¿cómo se llega a la negociación en el año 2003? A la mesa de diálogo, encuentro y diálogo nacional. ¿Cómo se llega a eso? Después de una acción militar como la del 11 de abril. Y después de varias acciones sucedáneas. No. Acuérdate que después, en medio, mira, esa mesa de negociación estaba instalada. Y estando instalada, siendo los negociadores José Vicente Rangel, Timoteo Zambrano, Manuel Cova por la CTV, y no recuerdo quiénes más estaban allí por el régimen, de verdad. En esa mesa, casi se acaba esa mesa cuando ocurre un hecho militar bastante extraño a la venezolana, a lo de Elia Fiallo, que es que un grupo de altos oficiales, oficiales de alto, mediano y bajo rango, se van a la Plaza Altamira y se declaran en rebeldía, en desobediencia, y se toman la Plaza Altamira para ellos. Eso casi da el traste con todo esto. Las negociaciones en medio las negociaciones, esas mesas, que para negociar algo donde al final no se negocia nada, fabricadas por el chavismo, siempre ocurren después de un hecho militar. Así pasó en el 2003. Y siempre van a un escenario electoral. O sea, el resultado siempre es, vamos a elecciones. Siempre. Así no, yo más que un hecho militar, lo caracterizaría después de un momento de apremio para el chavismo, porque fíjate que esas negociaciones que nos saltamos olímpicamente varios años del recorrido de las negociaciones, 2014 son luego de la salida. Ahí no había militares, pero había calle todos los días, ¿no?
había la famosos los trancones, No, había pero hubo todo ese acciones tema, ¿no? previas, hubo unas acciones previas en 2014, porque recuerda que cuando viene el tema del proceso del 2007, en el año 2007, con el movimiento estudiantil en la calle, con el cierre de RCTV y con un evento Claro. de significación militar y política bastante grave, ¿eh? Que fue la ruptura del chavismo civil con la partida de Podemos, del partido Podemos de Ismael García, y de gobernadores y de personalidades del chavismo civil de prestigio, como Hidalgo Bolívar, como el propio Ismael García, etcétera, gente que tenía presencia en la Asamblea Nacional de aquel entonces y que tenían gobernaciones y alcaldías, sumado a la defección del chavismo de Raúl Baduel, pasado a retiro, En ese año. pasado a retiro, y se pasa a retiro del ejército y del chavismo y se lanza de frente. Y se da el evento electoral del 2007. Entre ese momento, el 2 de diciembre del 2007, en adelante, empiezan a darse una serie de llamados del chavismo a la negociación, a la reunión, sobre todo en el sector empresarial, y entonces empieza gente ahí a acercarse, se empiezan a dar beneficios a través de Cadivi, se empiezan a abrir los chorros para los empresarios, es cuando se acercan personajes ya abiertamente chavistas como Pérez Abar. Sí, sí, tenemos que hacer una teoría, fíjate tú, eso tú estás describiendo el elenco previo a 2014, y después tienes el de 2017, también con la famosa foto de Chugo Torreal, yo lo comentaba en la cápsula, con Maduro, previo no, posterior, mejor dicho, a un hecho previo que era 3 meses de protesta que tú y yo vivimos, mira, porque en el paraíso eso era todos los días. Así es. Tiene luego esa actividad llevada a República Dominicana y con lo mal que terminó, como terminó incluso Julio Borges, que lo persiguieron, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, siempre ha sido, si nos toca hacer una teoría, es que hay un momento como de auge, un momento como de apremio del chavismo, y luego viene la mesa y relaja todo el tema. Pero es que siempre la el mesa... momento de apremio, Neomar, el momento de apremio siempre es en un vacío electoral. Cuando no hay un escenario electoral a la vista, aparece la crispación. Entonces, fíjate lo que ocurrió en 2007. No sé si tú estabas ya por allí, por lo menos sí, interesado políticamente. Acuérdate que cuando en el 2007 Chávez pierde el referendo planteado por él para la reforma de la Constitución, surge un reclamo. Y el reclamo que surge es, bueno, como tú te montaste en eso y perdiste, ya tú no eres presidente. Y empieza eso a agitarse, y estaba el movimiento estudiantil en la calle, y empezaron aquellas mesas de diálogo estudiantil, y el parlamento estudiantil, y llevar a los estudiantes para que debatieran en la Asamblea Nacional, y toda aquella cosa. ¿Y en qué terminó el chavismo? Bueno, en el planteamiento, no, espérense a las elecciones que son en el 2008. Y en el 2008 hay que participar. Fueron las elecciones, las regionales y municipales del 2008, que el chavismo de alguna manera las gana en cantidad, pero cede, porque yo estoy convencido de que no, eso no lo ganó la oposición, eso el chavismo lo dejó en medio de ese sistema perverso electoral. Bueno, 3 o 4, 3, no, 5, pero claro, fíjate, permite en el 2008 revalida del Estado Zulia con Pablo Pérez, ¿okay? Luego de la salida de Manuel Rosales se va para Maracaibo y le arranca la alcaldía de Maracaibo el chavismo, que lo tenía Giancarlo Di Martino hasta ese momento. Luego sí, Enrique Capriles Radosky da el gran salto de la alcaldía de Baruta a la gobernación de Miranda, cosa importante. Sí. Sí. Se logra revalidar el triunfo de Morel Rodríguez en el estado de Nueva Esparta, y avanzan en alcaldías personajes. Amazonas, bueno, Liborio Guarulla creo que no era todavía de la oposición. Todavía no. Eso fue ya en 2010. Él se habla después. ¿Qué viene después de eso? Otro escenario electoral, porque entonces como Chávez sintió que él había ganado, se lanza a la enmienda e impone la enmienda. Y luego vienen entonces los diálogos y se viene a la Asamblea Nacional del 2010, que vuelve a ganar el chavismo. Y después de eso, bueno, se viene del 2010 con la vista puesta en el 2012. Y el 2011, ¿qué fue el 2011? Fue un año electoral. Campaña. Fue un año electoral, año de campaña. Nosotros estuvimos en campaña en el 2011 y en el Ahora, ¿qué sucede? 2012. Y ocurre algo, no se te olvide.
No se te olvide lo que pasó no en el 2010. No, pero es que no podemos perder todo de vista. Se anuncia la ¿Qué enfermedad pasó de en el Chávez. 2000? Se anuncia la enfermedad de Chávez y todo cambia. ¿Qué pasó después de todo esto? Bueno, hay como un convencimiento de que la oposición tiene que retomar la ruta electoral que había perdido desde 2004, con el efecto chinchorro que había provocado la participación en el referendo revocatorio que le dio, no fue revocatorio, sino aprobatorio el mandato de Chávez, o refrendario, mejor dicho, del mandato de Chávez, ¿no? Entonces, de 2004, 2005, 2006, donde la oposición incluso vuelve a participar con Rosales, que fueron como 2 años de no participar, y después de que pierde Rosales, hay como 2 años más, hasta, bueno, un año y tanto más, hasta 2007, con el tema de RCTV y con el tema de activación de la calle nuevamente, que la gente decía, bueno, no hay que participar, se vive como una participación continuada hasta 2015, con las elecciones de la Asamblea. En 2015, la oposición gana, o sea, se comprueba que la tesis Pero de no que olvides el ganar 2014. la elección... No olvides el 2014. El 2014 Bueno, fue un año, 2014 fue de diálogo, Daniel. ¿Mm? Sí, pero el 2014 fue la salida, luego un diálogo donde supuestamente ir a Miraflores y proyectarse frente a la Cámara le iba a dar de alguna manera relevancia en la opinión pública, a la oposición, en los medios el sistema de medios de comunicación del Estado. Fue Ramos Alú, fue Roberto Enrique, fue Enrique Capriles, fue Henry Falcón, hablaron, X. En 2015 la oposición gana, y ganar es lo que confirma, después de, fíjate tú, casi 10 años, o un poco más de 10 años, del año 2004, que ganar la elección no te valida automáticamente para hacer o provocar cambios dentro del sistema político. Eso es lo que termina ocurriendo en el sistema político chavista, no venezolano, chavista como tal. No hay manera, o sea, desde esa perspectiva que se empieza a transitar en 2006, de participar, porque es mejor participar que no participar, no es que no te lo garantiza, sino que es que no hay como hay una garantía de que porque tú ganes vas a provocar una acción de gobierno. Tenemos problema de conexión, ¿me oyes? No, te oigo bien, te oigo Se ha perfectamente. Pero bueno, si se cayó, vamos a dejarlo hasta aquí. No, yo te tengo, te veo. Se cayó. No, aquí estamos. Sí, yo no te veía. Ah, bueno, pero aquí estamos. Vamos, bueno. Mira, seguimos aquí. Pero entonces tú lo que dices Vamos a seguir 10 minutos. A ver. No, muy mal. Bueno, lo que vamos a ir despidiéndonos con esto, ¿no? Tú lo que sientes es que de Caracas a La Habana y de La Habana a Oslo, lo que nos dirige esto es a unas elecciones. Sí, pero no van a ser posibles, Daniel, porque el chavismo no va... A ver. Estas acciones mínimas necesarias, que no son muy mínimas, ya son máximas, me explico rapidito. Son muy altas porque ya creo que son demasiado. Lo que estamos haciendo es un recorrido histórico porque hay demasiados chascos con los momentos de diálogo y los momentos electorales en Venezuela en los últimos 10 años. ¿Qué pasa? Que hay como un aprendizaje que a troche moche se ha impuesto en los partidos más descreídos del tema de que aquí hay fraude, de que aquí hay pullado del sistema electoral, de que aquí hay un sistema electoral que no es fiable, de que aquí, aunque Marmate haya declarado lo que haya declarado, ese sistema electoral está mal. Bueno, hasta para esos partidos y para esos dirigentes políticos no hay manera de rebatir una especie de clima de opinión que hay, que es que el sistema electoral en Venezuela no sirve y que con eso no se puede ir a elecciones. Entonces, como hay una cadena de máximos, como hay unos requisitos que ya no son mínimos, sino que son muy elevados para que el chavismo los cumpla, yo creo que no va a ser posible que el chavismo comprometa a los negociadores de la oposición en Oslo o en Cuba para que se llegue a una elección con esas condiciones. Ahora, si se cumplen las condiciones... ¿Los Estados Unidos aceptaría eso? Porque Marco Rubio ha salido como un Miura por ahí, ¿no? ¿Como un Miura en qué sentido? Marco Rubio salió a decir que el presidente Guaidó no se dejará embaucar por falsos diálogos, haciendo obvia referencia a lo que está ocurriendo en Oslo. Entonces bastaría saber si esta semana que arranca pronto, en pocas horas, arrancará con una posición de los Estados Unidos descalificando lo que se está haciendo en Oslo. Y entonces ahí diremos que Dios os lo pague. Mira, y cerramos. Sí, por eso yo creo que no va a haber condiciones necesarias para que se acepte eso. Y además los Estados Unidos, cuando tú te refieres a la posición de Rubio, los Estados Unidos están en una posición expectante porque los Estados Unidos no han logrado
con la posición que ellos han adelantado desde enero, que es que se produzca el quiebre interno con los militares, eso no lo han logrado en su completitud. Ellos están tirándole la pelota de momento a la Unión Europea, a los países de Europa, Daniel. Y la tesis de Europa es que es posible convenir unas elecciones con unas condiciones mínimas que, repito, no son tan mínimas, porque no es nada fácil. Y sobre esto hablaba José Ignacio Hernández. ¿Cómo tú vas a ir con una elección con Maduro todavía presidente cuando Maduro tiene cooptado todos los poderes del Estado y no hay condiciones mínimas? José Ignacio Hernández, que es muy bueno analizando lo que hacen otros, debería explicarnos por qué razón hay legalidad para que Juan Guaidó, su gobierno, y él, como procurador designado por Juan Guaidó, pague unos bonos de la deuda adquirida por el chavismo, pero entonces el mismo chavismo no tiene legitimidad para ir a un proceso con Europa. Es que esos son los problemas que hay con estos tipos. Bueno, pero entonces, yendo al razonamiento, está bien. Yendo al razonamiento general, no es posible que con Maduro presidente y con el sistema que te ha instalado, tú concuerdes en ir a unas elecciones. Y por eso yo creo que eso va a naufragar. Estados Unidos le pasó la pelota a Europa y lo que estés esperando que esto fracase para retomar una política que te confieso, Daniel, que desconozco cuál va a ser. Porque Estados Unidos lleva 3 meses amenazando y salvo incentivar con la política del garrote y la zanahoria de que te quito las sanciones o te pongo sanciones a personalidades de la nomenclatura militar y de la nomenclatura del gobierno, no hay nada más allá de eso. Yo no sé qué va a hacer luego de que la iniciativa de Europa fracase, porque la iniciativa de Europa va a fracasar. O sea, yo no veo, y ya se fue, de hecho, antes de ayer o ayer, se fue la comitiva que vino al grupo de contacto para tratar de hacer unas reuniones exploratorias para convenir las elecciones en Venezuela. Maduro no va a conceder concesiones para un proceso electoral como debe hacer. Lo que puedes montar otra vez un 20 de mayo de 2018 como lo que montó con Falcón el año pasado. Y en eso no creo, Daniel, con todas las críticas que tenemos con Guaidó, no creo que Guaidó se vaya a embarcar. Sería muy torpe, ¿no? Que eso sea así. Ojalá ya se sea. Pero bueno, esto es lo que avisó la semana. Y nosotros en este fin de político evidentemente es lo que podemos ver. Que Dios os lo pague por habernos visto hoy. Por supuesto, ustedes están viendo en exclusiva, si están viendo el sábado esta transmisión, la están viendo en exclusiva a través de mi cuenta en Patreon. Es decir, usted es mi patreonero. Si la está viendo el domingo, la está viendo en el canal YouTube de Neomar Hernández. Por favor, suscríbase al canal YouTube de Neomar Hernández, hágale clic ahí a la suscripción, ponga la campanita para que le avise cuando Neomar hace sus nuevos videos. Y nos retiramos de este video, pero queda la ñapa, y la ñapa es exclusiva para mi patronero. Suscríbanse a mi Patreon por caridad. Oye, aporten algo, ¿vale? Para esto, para mejorar la cuestión. Voy a mejorar esta cuestión porque aquí está el sol, entonces me estoy viendo, mira, parece que tuviera carares o algo, ¿no? Entonces, mira, me puedo poner aquí y salgo, pero ya vamos a mejorar eso. Nos vemos en la ñapa y el lunes a las 4 de la tarde, como siempre, en Y Así Nos Va por RCR. Hasta luego.